En este video aprenderemos los conceptos básicos para una instalación de electricidad a 220 voltios. Bien, estos sistemas normalmente se utilizan en América del Norte y Latinoamérica, por lo que usaremos las normativas y codificación de colores de estas regiones. Si estás viendo este video y ves que no aplicamos las normativas eléctricas que se rigen en tu país, no te preocupes, solo tienes que tomar en cuenta el código de colores o normas que están establecidas en tu región. Recuerda que la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debes estar calificado y ser competente para realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico. Bien, empecemos. Si ahora hacemos zoom en la propiedad, encontramos un panel de servicio principal que a veces se llama centro de carga o caja de interruptores. Si quitamos la tapa y miramos dentro, primero encontramos el disyuntor o interruptor principal. Suele estar en la parte superior del panel, pero podría estar en la parte inferior. Los dos cables energizados del medidor de electricidad se conectarán directamente a las lengüetas del interruptor principal. Entonces del interruptor principal saldrán dos barras colectoras principales. Se trata básicamente de láminas de metal expuestas que llevan electricidad a los disyuntores. Observe que he mostrado la corriente fluyendo hacia adelante y hacia atrás. Eso es porque se trata de corriente alterna o AC. Estas barras colectoras y las orejetas no están aisladas, están activas o energizadas. El interruptor principal se puede voltear manualmente para cortar la energía a todo lo que está aguas abajo del interruptor principal. El interruptor principal también proporcionará protección contra sobrecorriente a la propiedad. Está clasificado para soportar una cierta cantidad de corriente eléctrica que lo atraviesa, normalmente entre 100 y 200 amperios. Si se excede este valor, se disparará de manera automática para intentar proteger la propiedad y sus circuitos eléctricos. Dentro del panel, también tenemos una barra colectora de neutro y tierra. Se trata básicamente de una tira de metal con muchos agujeros y tornillos. Los cables neutros y de tierra se asentarán en los orificios y los tornillos los bloquearán en su lugar. En este ejemplo, tenemos un bloque a cada lado del panel. Como se trata de un panel principal, las dos barras colectoras se pueden unir para que tengamos una barra de conexión entre ellas. De esa manera tenemos una barra de bus de tierra neutral compartida. Los subpaneles deben tener su barra separada, pero ese es un tema para otro video. Desde el medidor de electricidad, tendremos el cable neutro conectado al terminal en la parte superior de la barra de tierra neutral. Observe el tornillo verde, trata de unir la barra neutra a la carcasa metálica del panel de servicio. El propósito de la barra neutra es devolver la electricidad usada al transformador. En realidad, este tema puede resultar muy confuso por su complejidad, abarcaremos más a detalles en otro video. En este solo veremos la parte básica. Bien, los dos cables calientes proporcionarán la electricidad y una vez que se use, regresará al transformador a través de la barra neutra. Sigue siendo corriente alterna o AC, pero para que sea más fácil de visualizar, solo he animado la corriente que fluye en una dirección para que pueda ver el camino que tomará. Ahora, si tuviéramos que tomar nuestro multímetro y conectar un cable a la barra colectora y el otro cable a la barra neutra, obtendríamos una lectura de alrededor de 120 voltios. Si aún no tiene un multímetro, le recomiendo que obtenga uno para su kit de herramientas. Es esencial para cualquier prueba eléctrica y búsqueda de fallas. Si conectamos los cables del multímetro a la otra barra colectora y a la barra neutra, nuevamente obtendríamos una lectura de alrededor de 120 voltios, pero si conectamos los cables del multímetro a las dos barras colectoras, obtendremos una lectura del doble de 240 voltios. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando aquí? Cuando miramos cómo el transformador está conectado al panel principal, tenemos las dos barras colectoras calientes conectadas a cada extremo de la bobina secundaria en el transformador y luego tomamos la barra colectora neutra conectada al centro de la bobina secundaria. Básicamente, cuando nos conectamos a través de la barra colectora y la barra neutra, solo usamos la mitad de la bobina. Por lo tanto, solo captamos la mitad del voltaje eléctrico que puede proporcionar el transformador. De esta manera obtenemos 120 voltios o 110 voltios. Cuando nos conectamos a las dos barras colectoras, nos conectamos a toda la longitud de la bobina. Estamos recogiendo el voltaje completo que puede proporcionar el transformador. Por lo tanto, obtenemos 240 voltios o 220 voltios. Si desea aprender cómo funcionan los transformadores,
Consulte nuestro video sobre los conceptos básicos de los transformadores. Aquí arriba te dejamos el enlace. Ahora, volviendo al panel conectado a la barra colectora, tendremos nuestros disyuntores. Estos se verán más o menos así, con una carcasa de plástico negra y un interruptor de palanca en la parte superior. El disyuntor controla el flujo de electricidad en los circuitos individuales de la propiedad. Se puede disparar manualmente para cortar la energía, pero también tiene dos características importantes. La primera característica es la protección contra sobrecargas. El interruptor está clasificado para manejar una cantidad determinada de corriente eléctrica. Cuando los electrodomésticos o las luces están conectados al circuito, cada uno de ellos aumentará la corriente en el circuito. Si se enchufan y encienden demasiadas componentes eléctricos, eventualmente la corriente será mayor de la que el interruptor puede manejar y este se disparará automáticamente para cortar la energía del circuito y proteger la residencia. La segunda característica es la protección contra cortocircuitos. Cuando lo energizado y el neutro entran en contacto directo entre sí, la corriente aumentará dramáticamente casi forma instantánea. Cuando esto ocurre, crea un campo magnético que cortará la energía. Echemos un vistazo a cómo está conectado el disyuntor al circuito eléctrico. En este ejemplo, nos conectaremos a una luminaria simple que se controla mediante un interruptor. Tomamos el cable caliente del disyuntor y lo pasamos al interruptor. Pasamos otro cable desde el interruptor hasta la lámpara. Desde la luminaria tenemos un cable neutro que lleva la corriente de retorno de regreso a la barra colectora neutra. Tomamos el cable de tierra de la carcasa metálica de la caja de sellado y el interruptor y también lo unimos a la barra de bus neutral, como en este caso es compartido. El propósito del cable caliente es llevar la corriente eléctrica a la lámpara. El propósito del cable neutro es llevar la corriente eléctrica usada de regreso al panel principal y luego al transformador. El propósito del cable de tierra es brindar protección para una corriente de falla. Por ejemplo, el cable caliente se soltó y tocó la carcasa de metal de la lámpara. El cable de tierra proporciona una ruta de baja resistencia de regreso al panel. Sin este camino, la electricidad podría fluir a través de usted si toca la caja de metal. A medida que la corriente fluye a través del cable de tierra, aumentaría la corriente y eso hará que mi interruptor de protección se dispare y desenergice la instalación. Por otro lado, si necesito instalar un equipo eléctrico que trabaje a 220 voltios, necesitaría instalar en mi panel un interruptor de 2 polos. Este debe hacer contacto en la barra de conexión o el bus, en 2 puntos para de esta manera trabajar con 220 voltios. Como pueden notar, utilizo 2 cables de color negro que son de fase ambos. Cada cable maneja o tiene un voltaje de 110 voltios, que al sumarlo ambos en las conexiones obtengo los 220 voltios. Y bien, eso sería todo por este video. Recuerda compartir nuestro contenido y sumarte a nuestra comunidad.